Bueno, bienvenidos a todos y todas a esta actividad de la Comisión de Cultura que hemos organizado con Mirta para hoy. El espacio de hoy se llama La ilusión como resistencia teatral en la Argentina de hoy. Van a estar Liliana Feierstein y Guillermo Parodi. Tenemos como disparador, digamos, de esta actividad la obra de teatro que muchos de ustedes han visto, que se llama País de Nunca, ajedrez fantástico, que dirige Guillermo Parodi. Les damos la bienvenida, Liliana, Guillermo, y les vamos a contar a quienes no los conocen quiénes son, un poquito de cada uno. Liliana Feierstein es licenciada en Educación de la UBA y dice a mucha honra. Máster en Ciencias por Centro de Estudios Avanzados en México y doctora en Filosofía por la Universidad de Heinrich Heine en Düsseldorf. Desde el 2014 es profesora titular de la Cátedra de Historia de la Cultura en la Universidad Humboldt de Berlín. Algunos de sus puntos de trabajo son Ética en la Historia, Actualidad del Iluminismo y Teorías de la Traducción, entre otros. Guillermo Parodi es dramaturgo, director y actor. Se formó con Alejandra Boero y como director en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Desde 2021 es director del Centro de Experimentación y Creación y de la Escuela de Artes y Oficios para las Artes Escénicas del Teatro Argentino de La Plata. Fue director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro de 2012 a 2015 y coordinador del área del teatro en el ECUNI, el Espacio Cultural Nuestros Hijos, de 2008 a 2011. Sus últimas obras fueron multipremiadas y multinominadas también. Pajarita, una reescritura de 300 millones de Roberto Arlt, recibió 2 premios ACE a la mejor obra en teatro alternativo. Mejor actor de teatro alternativo y una estrella de mar para Pablo Mariuzzi, que es un súper actor, realmente, doy fe. Mandinga es la otra obra que fue premiada, recibió 2 ACES a la mejor obra de teatro alternativo en el 2024 y a la mejor actriz de teatro, que es Lorena Sekeli, que también actúa en esta obra que se está dando actualmente, la que mencionó Leonel. Bueno, les damos la bienvenida, les damos la palabra y los escuchamos. Ustedes Bueno, deciden quién empieza. bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nos dividimos un poquito el trabajo. Estamos acá juntos también porque, así que voy a empezar yo, y después les habla Guille. Porque bueno, la genealogía de este proyecto fue un poco conjunta. Entonces yo les voy a contar un poco cómo, bueno, también cómo trabajamos desde, algunos de ustedes vieron la obra, otros no. En un ratito les muestro algunas escenas, traje simplemente algunas fotos para que las que no la vieran se hagan alguna idea, por lo menos, de la estética o de algunos de los personajes centrales, de las nudos centrales, y para que los que la vieron puedan como actualizar un poco en la cabeza el recuerdo del sábado. Em, bueno, empiezo Guille y vos después si querés, y Guille después les cuenta un poco cómo la primera idea que tuvimos se generó, digamos, en el proceso creativo de lo que significa, bueno, escribir y montar, porque las dos cosas son de Guillermo, una obra de teatro. Bueno, respecto a la genealogía, Mirta les contó recién, en realidad yo me dedico a la historia cultural y hace un tiempo uno siempre trabaja con cosas que tienen que ver con uno. O con una. Y hace un tiempo que yo venía pensando sobre una cuestión que me ocupa y preocupa, que es este tema, yo vivo en Berlín, pero este tema de los horóscopos y del tarot y todo esto que está circulando y que, bueno, en Alemania tiene también una especie
tufo a cuestión fascista, digamos, ¿no? A un retorno de algo ominoso que a mí me preocupa mucho y que lo veo como muy presente también acá en Buenos Aires, ¿no? Y en el momento que justamente una compañera mía de la secundaria, que es psicoanalista, me dijo que además de psicoanálisis hacía también tarot, ahí me agarró una especie de crisis y empecé a ver un poco históricamente algunas fuentes que tenía, porque había leído algunas fuentes que tenía que ver con un enfrentamiento yo trabajo mucho sobre el pensamiento, historia judía, de historiadores y pensadores judíos, Freud, pero también Warburg, la Escuela de Frankfurt, etcétera, contra el tema de los horóscopos y el tarot en la Primera Guerra Mundial y en la época entre guerras, digamos, ¿no? Relacionándola con el tema del fascismo. Y no sé si ustedes saben, pero en el judaísmo tradicionalmente está prohibido leer el futuro. Y está prohibido leer el futuro por una cuestión que tiene que ver con con la responsabilidad individual. O sea, si el futuro ya está escrito, yo como persona no tengo responsabilidad sobre mi futuro y el de los demás. Em, bueno, y trabajando en esa cuestión histórica, encontré una figura que me fascinaba a mí en la infancia, que es Harry Houdini, que por ahí a algunos de ustedes les suena el nombre, es uno de los magos más conocidos de la historia, pero en realidad Houdini decía, yo no soy mago, soy ilusionista, y no soy mago porque lo que yo hago, soy escapista, está basado en técnicas, yo les puedo contar cómo hago ¿no? Es un truco, pero el truco se puede explicar, o sea, no son poderes que tengo, ¿no? Sobrehumanos, es un truco. Harry Houdini era en realidad judío húngaro, su nombre fue Eric Weiss, hijo de rabino, y a mí me interesa mucho, hay un momento en su biografía donde él tiene una confrontación con Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, que a pesar de todo lo racional que era su Sherlock Holmes y su mente, como perdió un hijo en la Primera Guerra Mundial, se volvió espiritista también, su esposa era medium, y Houdini tiene una confrontación, eran amigos, enorme con él, y a partir de esa confrontación empieza a hacer una campaña realmente en contra del espiritismo, porque dice que están engañando a la gente y robándole plata, haciéndole creer que pueden hablar con sus muertos, que eran muchos en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, y a partir de eso empecé a encontrar, como les digo, una especie de cruzada, si quieren, de muchos autores y filósofos, historiadores, en esta época en contra de esta, digamos, de la magia negra, para llamarlo de alguna manera, y que para mí era, bueno, un retorno del iluminismo, ¿no? Digamos, el ilusionismo como iluminismo en una especie de juego de ajedrez, digamos, ¿no? Entre la luz y la oscuridad. Este, bueno, esto contado de manera muy breve, si quieren después podemos charlar sobre esto también, pero esto fue un poco la génesis, porque charlamos mucho con Guille, que yo estaba trabajando esto, de decir, bueno, ¿cómo se puede ver esto en el teatro? Digamos, ¿no? ¿Cómo se puede dar este ajedrez teniendo, y también en Argentina, porque en Argentina también tenemos una genealogía de los más grandes entre nosotros, se acordarán de López Rega, ¿no? El brujo, la misma, o sea, una genealogía, si quieren, de lo ominoso, lo que nosotros llamamos la magia negra, em, bueno, que va a la misma figura de la desaparición, ¿no? Que si uno se lo pone a pensar, digamos, tiene que ver con la magia, es un truco de magia que de repente Videla, ¿no? En ese momento terrible dice, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos, que es algo que, según la lógica, no existe, ¿no? Entonces, en esa genealogía que también está muy presente en la historia argentina, nos interesaba también indagar, digamos, intelectualmente es un trabajo conjunto, ¿no? Pero también, o sea, a nivel de historia, pero también a nivel artístico, ¿no? Con el teatro. Y de esta manera, bueno, Guilla empezó a pensar y a charlar con algunos actores y magos, y por ahí, entonces le doy la palabra a él para que les cuente de esta traducción, y si quieren después les mostramos algunos de los momentos de la obra que yo preparé un PowerPoint, pero por ahí primero, bueno, no sé qué les parece. A la coordinadora le damos la palabra a Guille para que... Sí, ustedes deciden. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, gracias, Lili. En este encuentro con Lili, Lili empezó a funcionar en nosotros como una suerte de lo que era Heiner Müller con Brecht en su momento.
una suerte de dramaturgista del trabajo. Alguien que con un profundo conocimiento cultural, filosófico y con una lectura más profunda en ese sentido, aporta a la hora del trabajo y del proceso creador ciertas estructuras o ciertas miradas, ciertas formas de otros tiempos a veces, ¿no? Pero que ayudan a comprender eh, por ahí cosas de uno, cosas de nosotros, cosas de nuestro hoy. Así, a mí me apareció esta idea de la tensión que existe en estos tiempos, porque yo ya venía trabajando desde Pajarita y con Mandinga un poco también, la tensión que existe entre la ilusión y el engaño, ¿no? Esto es una cosa que concretamente conversamos con Lili, ¿no? Em, entonces porque la idea era laburar con Lili, nosotros en primer proyecto que sigue vigente, quiero decir. Pero yo para trabajar con Lili tenía que meterme en esto o tratar de pensar esto que es la magia, la construcción de una ilusión. ¿Y qué otra cosa si no es el teatro? El teatro es un momento mágico en el que se constituye una ilusión que en convención decidimos todos converger en un mismo espacio a transitar un hecho escénico que resulta poético, a veces interpelador, a veces aburrido, a veces novedoso, a veces sorprendente. Eh, entonces, en ese sentido, la magia, y al mismo tiempo yo venía trabajando con unos alumnos, y uno de ellos es mago. Y él venía también con una idea de trabajar, de poner la magia al servicio del hecho escénico, ¿no? Al servicio del relato escénico. Y así empezamos a indagar y empezamos a poner distintas cosas en funcionamiento. Y aportamos cada uno lo propio. Y lo propio, en el caso, por ejemplo, de este mago, es que era excombatiente de Malvinas. Malvinas, islas, las islas. Y esa es la primer acercamiento a la idea de isla. Y eso me llevó inmediatamente a nuestro país, ¿no? Que estamos viviendo, para mí, en un momento en el que todos somos islas, estamos como aislados, ¿no? Esta idea de un individualismo como exacerbado, en el que el otro no se convierte en alguien con quien yo puedo intercambiar, compartir y generar cultura, digamos, ¿no? Haciendo un intercambio de sinergia, de palabras, de encuentro, sino el otro como un competidor, el otro como una suerte de adversario al que yo tengo que... eh, y esto me lleva a un camino en donde yo me pienso como isla. Así que hay una primer cosa que nos aparecía. Pero también conversando con Lili, no sé cómo apareció Lewis Carroll con su Alicia en el País de las Maravillas, que lo hablamos de muchas maneras, y con su Alicia a través del espejo, que es la que a mí me interesó, porque Tim Burton ya venía muy presente, ¿no? En el imaginario, y yo que no quería meterme en esa, aunque justo sale también la segunda parte, digamos, en el cine que me dediqué a no ver. Eh, y eh, cuando Alicia atraviesa el espejo, se encuentra con una casa que está patas para arriba, todas las cosas dadas vueltas, cambiadas, está todo al revés, ¿no? Y yo sentía que también eso se parece mucho a la Argentina, digamos, ¿no? Donde las palabras están como al revés, ciertos consensos que nosotros teníamos como sociedad, como argentinidad, están como trastocadas, ¿no? Palabras importantes, patria, justicia, libertad, digamos, palabras que de pronto cierta idea de libertad y, digamos, y la ley también, ¿no? Y preguntarse por la ley, ¿quién escribe la ley? ¿Para quién escribe la ley? ¿Quiénes son? ¿Para quién se escribe? ¿Quién escribe para quién? Estas cosas eh,
también con la idea de que uno piensa que, o por lo menos yo siento que vivimos un mundo que parece una serie de Netflix, digamos, ¿no? Estamos viviendo en un mundo muy distópico, me parece, y en donde todas las cosas están trastocadas. Y al mismo tiempo, Alicia cuando cruza la casa, sale de la casa, que está todo dado vuelta al revés, las palabras también están al revés, se encuentra con un gran sembradío que tiene como la forma de un tablero de ajedrez. Casilleros, casilleros, casilleros que encierran, casilleros. Y al mismo tiempo yo aportaba a esta obra que soy correntino. Y en Corrientes existe un gran espejo de agua en donde hay islas que flotan, que son los esteros de Libera, que es un espacio fantasmagórico, lleno de leyendas y de cosas, porque justamente tiene este paisaje tan particular, que las islas en los esteros de Libera flotan y el paisaje cambia. Uno para ir a ese lugar a conocerlo tiene que ir con algún vaqueano y que conozca, porque es muy peligroso y uno se puede perder. Eh, tableros de ajedrez, islas que flotan, casilleros que flotan, tablero de ajedrez con casilleros que flotan. Así fue la asociación, digamos, y así se fue construyendo esta idea de un país de nunca, que es un ajedrez fantástico, ¿no? Es más, ¿por qué la idea del ajedrez? Porque en Alicia a través del espejo, lo primero que escribe Lewis Carroll es una pequeña partida de ajedrez, que está descrita ahí muy en detalle. Por supuesto que es una partida de ajedrez fantástica, digamos, no es una jugada de ajedrez que uno pueda jugar en un tablero. Es una jugada fantástica, pero con referencias muy claras del salto del casillero, de la lucha de Alicia por llegar al final del tablero. eh, eh, y un último aditamento que es el otro aporte que también hago yo en todo este menjunje, que es que yo cuando era pibe, mi vieja me llevó a ver Peter Pan. Y a mí no me gustó. Nada, me enojé, Peter Pan parecía una porquería. Entonces, mi vieja me escribe una canción que se llamaba País de Siempre, en donde me prometía un país donde, bueno, se cumplían los deseos o algo así. Y yo le contesté con un textito que se llamaba País de Nunca, que relataba, que es la canción con la que empieza la obra, que la canta la chica. Que ese texto, mi vieja le pone música, mucho tiempo hizo sus recitales contando esta anécdota y cantaba las dos canciones, bla, bla. Bueno, esa canción, más otra canción de mi vieja que se llama Tarumba, que también relata la historia de un niño que está frente a un muro y que quiere ir a ver a la ciudad, ¿no? Claramente el pibe es de la villa, ¿no? Y quiere ir del otro lado a conocer la ciudad y la madre le aconseja que no vaya. Y este muro de este niño que está con un mar pintado al revés y que se pone a buscar ese país, se interna en ese mar en busca de ese país maravilloso que no encuentra y vuelve a casa triste, más triste todavía. Todo ese menjunje metido en la coctelera, país de nunca, digo, es una irupé Alicia que se mete en un mar pintado al revés, en un muro, en busca de un país donde ella quiere fundar, sembrar, crecer, encontrarse con un infinito coro de peones saltando casilleros, y se encuentra con un país en donde una reina roja gobierna arbitrariamente, donde todo el mundo en principio es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y en donde primero está la sentencia y después el proceso, y donde se intenta que todo individuo se quede como individuo sujetado, ¿no? Con ataduras concretas, ¿no? Em, y atrapado en este laberinto de islas que flotan, que cambian, como un sueño, porque la pregunta es esa también, ¿no? Digamos,
soñar, ¿no? La idea, acá en algún tiempo había como un eslogan, funcionaba, eh, creo que en el mismo Frente para la Victoria o algo así, que tenía que ver con el derecho a soñar, ¿no? Mm. Y vuelvo a Pajarita, ¿no? El Pajarita, cuando hacíamos Pajarita, que es la reescritura de 300 millones, que es esta mujer que está muriendo y que sueña que hereda 300 millones y vive la vida de una gran señora. La pregunta es, nosotros, la gilada, el ciudadano de a pie, el que anda en la calle encorvado y chiquitito, ¿tiene derecho a soñar? Nosotros tenemos derecho a soñar, a proyectarnos, digamos, y el sueño. Y esta es la pregunta que sí hace País de Nunca. ¿Es individual o podrá ser colectivo? ¿Podrá ser que nosotros soñemos un país otro, nuevo, nuestro, confraterno, encontrado con el otro, ¿no? Con un infinito de coros saltando casillero? Todo ese menjunje es lo que, bueno, intentamos indagar o transitar en la experiencia de este país de nunca que se despliega, sí, también se despliega en un espacio escénico, se despliega en un espacio escénico que es, el teatro es como una caja de resonancia de los sueños. Y la pregunta entonces es, ¿quién sueña? ¿Podemos soñar todos nosotros? El hecho milagroso de estar en una sala teatral todos juntos transitando un hecho escénico me hace pensar que sí es posible el sueño colectivo. Y bueno, nada, me quedo con eso. Eso es un milagro. Muy bueno, hermoso. Aquí estaban preguntando quién es tu mamá, Guillermo, así que ahí Teresa avis- Parodi. Teresa Parodi. es Teresa Parodi y la canción a la que hizo referencia Guillermo es Tarumba, una bellísima canción, como todas las de Teresa Parodi. Bueno, Lili, Sí, bueno, sí, si quieren, digo para después, porque sería lindo para los que lo vieron y para los que no, abrir también una discusión, un diálogo con ustedes a partir de estos que les contamos, de, no sé, por ahí tienen comentarios, preguntas. También siempre es lindo ver a los que estuvieron, que les llegó, o incluso las ideas estas que les contamos. Seguramente hay más cabezas piensan más. Pero si quieren, si les parece bien, les pasaría muy rápido o bueno, no tan rápido, son un par de fotos nada más para volver a traer un poco la obra para los que lo vieron y para que los que no lo vieron tengan un poco algunas sensaciones por lo menos de cómo se ve y contarle un poquito, porque tiene mucha intertextualidad también la obra, ¿no? O sea, nombramos Alicia a través del espejo, bueno, Tarumba, lo de, también obviamente la canción de Serú Girán, se la acordarán todos, ¿no? Quién sabe Alicia, este país no estaba hecho porque sí, no sea la figura de Alicia, Alicia en como el País, también, ¿no? Se llama la canción, sí, Alicia Alicia en el país, en el sí, de País. Serú Girán. Así que bueno, yo ahora si quieren les comparto este PowerPoint donde les fui como poniendo algunas, porque son muchísimas, de las referencias que hay y algunas fotos para que vean. A mí yo no tengo nada que ver con eso porque es la creación de Guille, pero la estética de la obra me parece también muy hermosa y bueno, muy linda de ver. Voy a tratar de compartir esto, a ver si les muestro lo Eh, que habíamos preparado. Sí, un momentito. Acá, sí, ahí está. Ahí va. ¿No? Sí. Bueno, primero, ¿ven algo? ¿Sí? ¿Ven? sí, 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 sí. sí, sí, muy bien. Es lindo. el- ¿Perdón? el- la primera imagen que mostraba Sí, quiero contarle a la gente, es un collage hecho por una de las actrices que hace collage con cartas, como verán. Nada, una nota de sí. color. Sí, y ahí ya pueden ver, digamos, esta especie de ajedrez que planteamos nosotros entre, digamos, la timba y el ajedrez, ¿no? O sea, las cartas, el juego, ¿no? Las cartas, el póker, si quieren, ¿no? El tarot y el ajedrez mismo. Ahí está la reina roja.
La chica que lo hace incluso, eso es interesante también, es también maga. En escena hay 3 actores y 3 magos, que también son actores, pero que son magos. Hay magas también, es re interesante desde el tema de género. Yo no sabía que no se ven tanto, que hay mujeres que son desde hace algunos años también magas. Algunas de las referencias, decíamos, Alicia a través del espejo, el tema del espejo también, ¿no? Y también habíamos pensado, esto es para abrir otras preguntas que a mí me interesaría con psicólogos, el celular también como espejo. O sea, no sé si ustedes han visto, pero yo veo todo el tiempo en el colectivo a los pibes mirándose, todo el tiempo, ¿no? Mirándose ellos mismos, el reflejo, digamos, ¿no? El tema del espejito. Después, Serú Girán, bicicleta, habíamos dicho, ¿no? Alicia en el país. La denuncia de la dictadura, o sea, del no sense, ¿no? Del absurdo, de todo esto a través de Alicia, digamos, ¿no? Y ahí ven también el sombrero loco, que es de Alicia a través de las maravillas, si se acuerdan. Pero en la película de Tim Burton, esto como una nota al pie, si la ven de vuelta, el sombrero loco es víctima, fue víctima de tortura. Por eso está loco. Tim Burton hace también una lectura muy, muy interesante social, ¿no? El tema de Alicia y de lo que significa el no sense. Perdón, estoy medio enfermo. Y ahí en la tercera ven Humpty Dumpty, no sé si se acuerdan del huevo de Alicia en el País de las Maravillas, que es después uno de los personajes también que va a ser, bueno, que él trabajó, digamos, el actor, que él sería, digamos, discapacitado en el sentido de que fuera eh, un sobreviviente bueno, un excombatiente de Malvinas, como habíamos dicho, que también es uno de los imaginarios que está dando vueltas en la obra. Hay gente que lo ve como una expresión de la discapacidad, pero en realidad tenía que ver con Humpty Dumpty y con el tema de Malvinas. Esto es cuando uno entra al teatro, también para contarles que trabajamos con unos compañeros que son ajedrecistas, un grupo de ajedrecistas que se llama Peón Vuelve, Ajedrecistas por la Justicia Social, y que vienen a jugar al ajedrez con la gente antes de que entre al teatro, porque también esto tiene que ver con una propuesta que la obra no empieza dentro del teatro, sino que ya empieza en el hall y tiene que ver, según ustedes conocen el texto de Foucault sobre las heterotopías, de cómo estos lugares entre también son lugares donde pasan cosas y es una invitación al juego ya antes de que empiece la obra. Es decir, la obra empieza antes de que empiece la obra con los ajedrecistas y con la gente que tiene ganas de jugar o de mirar cómo se juega. Y bueno, y acá algunas escenas de la obra, esto es el comienzo, digamos, ¿no? Con el juego de ajedrez, esta es Irupé, Alicia, digamos, del litoral, y este es Humpty Dumpty, o sea, 2 onzas se llama en la versión de Guille, el huevo, digamos, ¿no? Y acá ven los espejos, digamos, ¿no? Y los reflejos, que es todo el tema, ¿no? Y las cosas al revés, como esto, ¿no? Cómo puede ser que la libertad signifique lo que significa ahora, ¿no? Con mi ley, o sea, cómo está todo, digamos, puesto de cabeza, ¿no? Como, o lo que querramos nombrar. Pues Esto tiene es, bueno, ¿mm? detalle de los personajes. Todos los personajes tienen carteles. Usted tiene un cartel adelante con su nombre, que se lo ponen en escena incluso, con su nombre escrito adelante, Irupé bien escrito, de izquierda a derecha. Todos los demás personajes tienen en sus espaldas, también como colocados al revés, los carteles con sus nombres escritos al revés. Digamos, como con la idea de que estamos en el espejo, dentro del espejo, y estamos al revés. Perdón. No, está- Sí. Esto también lo puede contar tal vez mejor Guille que yo, pero es una flor de Irupé, que también tiene una leyenda en el litoral, y bueno, y el tema de los esteros, ¿no? Claro, Irupé es una niña que está enamorada de la luna. Y el dios, hay el dios del bien, no me voy a acordar ahora el nombre, disculpen esta ausencia que se me hizo ahora. El dios del bien en realidad es no me va a salir el nombre. Le concede el deseo de, bueno, para aliviar en realidad su dolor, la convierte en una flor flotante que anda en los esteros, en los ríos, siguiendo a la luna. De hecho, florece de noche, ¿no? Se abre así, es hermosa, blanca como la luna, ¿no? Es una enamorada de la luna. Y esta idea de que está en el río, em, intentando encontrarse con la luna y a veces se pierde, es un poco europea dentro de este gran estero con islas que flotan, con cavalotes que flotan y con ella que va por la corriente del río enredándose y perdiéndose. Y en ese sentido, Epuri, que es
su reflejo que está adentro, que es ella adentro en un futuro distópico, o tal vez una ella otra anterior, que se perdió y que perdió su nombre y solo lo recuerda al revés y está ahí Blanca recorriendo los ríos perdida sin recordar bien quién es. Algo que nos pasa bastante a los argentinos. Mm. Sí. Y la pregunta todo el tiempo es cómo llegamos a esto, dónde estamos, cómo llegamos a esto, Claro. ¿no? O sea, acá está el Irupé con su reflejo Epuri, ¿no? Que lo ven ahí, digamos. Lo que pasa es que la foto también está al revés, ¿no? Porque es el negativo del negativo, entonces se ve Irupé, pero en realidad está al revés, ¿no? Digamos, y bueno, y el trabajo con los espejos, que es muy, muy impresionante, si la vieron o si la van a ver o si la quieren ver de vuelta, es muy, muy impresionante o sea, todo el trabajo sobre el reflejo, ¿no? Y los espejos y el dar vuelta. Sí, esta es la reina roja, la reina de corazones. Esta es la que conocerán, digamos, de la película de Barton. Y acá sí la vestuarista se basó mucho, digamos, hay una intertextualidad, digamos, no solamente con Alicia, la reina de corazones, que siempre es la que manda a decapitar a todo el mundo, sino que también la lectura de Barton, que como decíamos es muy, muy interesante, ¿no? Porque es una lectura social de Alicia, bueno, y de la obra se llama Victoria de la Villa Cruel, no vamos a hacer más especificaciones al respecto, pero obviamente es la condensación de una figura, es reina clara y tarotista, ¿no? Se llama, o sea, La Reina como... Roja, claro, sí, la Reina Roja es como, y en el discurso también es como una gran síntesis ¿no? Una mezcla, un apareamiento entre distintos personajes actuales, pero también del discurso actual que utilizan esos personajes, ¿no? Digamos, yo eh, en la boca de la Reina Roja condensé ese discurso. Yo en algún momento la Reina Roja, voy a contar una tontería, ¿no? Dice en el medio de su texto, dice que se levanta la sesión. Y ese es un texto que yo saqué de Martín Menem en una situación, en un episodio que hubo en el Congreso y que fue como sonoro, ¿no? Que él, y dijo así, se levanta la sesión y se levantó y se fue y se armó un revuelo en ese momento. Digo, yo tomé como que esos reflejos muy directos de la realidad impactaron en el discurso que intenté construir con la Reina Roja. Y otra cosa. La Reina Roja, la de Tim Burton, la de Lewis Carroll, eh, eh, siempre pide que le corten la cabeza, ¿no? Ya viene eso, espera. Ok, espero. Sí. Em, bueno, acá lo que estaba diciendo al principio, que queríamos también hacer esa genealogía, que si ahora la piensan, creo que se puede como ir encontrando, de López Rega, en un momento lo nombran, uno de los magos, ¿no? Dice muchas preguntas, Perrega, muchas preguntas, ¿no? El brujo, digamos, ¿no? Los brujos que pasan al principio, como una especie de vuelta, ¿no? En la historia argentina de la que no salimos, digamos, ¿no? De esas, sí, de la magia negra bueno, de este tipo de personajes. Y este es el ayudante del brujo, digamos, el gnomo, para los que lo vieron, que siempre está en la timba, digamos, y bueno, y como ayudando a un gnomo cruel, ¿no? No sé, Guille, si querías decir algo más de eso. Es un excelente mago, además se lo recomendamos como mago Guillermo Flores, es Ujú. fantástico, tiene un espectáculo además de magia que está haciendo bárbaro aparte. Bueno, y esto es lo que querías contar, Guille. Sí, claro. El ñomo cruel está en la canción esa, la canción de País de Nunca. Y para mí, como dice en la canción, es alguien que me robó la infancia, ¿no? Este ñomo cruel te roba eso, ¿no? Y esto decía antes que la Reina Roja en el original de Lewis Carroll y Tim Burton también dice que le corten la cabeza todo el tiempo, ¿no? Pero nosotros elegimos este otro truco. En realidad íbamos a hacer el que le corten la cabeza. Teníamos una guillotina trucada en miniatura que íbamos a hacer en grande, que corta aparentemente un miembro y no corta nada, obviamente. Y hay un truco que es con una guillotina cortar una cabeza y que la cabeza caiga dentro de un balde y que en realidad no cortas nada. Nosotros queríamos hacerlo explícitamente a eso en escena con un truco de magia. Era carísimo. Y entonces se nos ocurrió este otro truco,
que es que aparentemente, bueno, cuando giran esa manivela que está arriba de la cabeza, van torciendo la cabeza y la cabeza va girando, ¿no? Entonces cambiamos la expresión porque le expriman la cabeza. Y esto me lleva a una asociación que es interesante. Este sistema no nos quiere muertos, nos quiere zombies. Entonces, esta idea de exprimir la cabeza y de que no te quede nada adentro en un discurso, ¿no? En un vaciamiento de discurso, de significados, de referentes, ¿no? De solidaridad, de compañeros, de sinergia, digamos, digamos, en una indiferencia, la ignorancia, el ser ignorante también, el estar subalimentado y subeducado, ¿no? La sal no sala y el azúcar no endulza, decía Charlie García también, además de lo que decía en Alicia en el País. Digo, hay algo de que, bueno, de convertir a un país en un país donde una mano de obra barata, subalimentada, subeducada, con pensamiento simple, con un discurso vaciado, aislado, solo, ¿no? Un poco eso es la metáfora. Y entonces que le expriman la cabeza nos parecía mucho más rico y más potente. Ujú. Esto es una, quedan poquitas, ¿eh? Esta es una foto de un momento en que ella, digamos, como es tarotista, lee, digamos, el futuro y ve que viene la tormenta libertaria, ¿no? Como le puso Guille, no sé, sí. Mm. Sí, sí, la tormenta libertaria. Sí. Ujú. Bueno, acá hay algo también, ¿no? Del fuego, el embrujo, la humareda. Ella está en esa escena viendo como el futuro, como una suerte de oráculo. Ella siempre ve también, ve como un país otro, ¿no? En algún momento este personaje que es toda esa síntesis, al mismo tiempo en algún momento dice, pero sin embargo a veces veo un país otro, ¿no? Otro país que no sea, que no es este país que está lleno de islas que solo giran y giran, ¿no? Hay algo trágico en eso, ¿no? Hay algo tremendo en esta Argentina en la que estamos solos. Bueno, aquí solo para que, bueno, vean otra posición, digamos, de los onzas, que se acuerdan que el huevo Humpty Dumpty estaba siempre arriba, digamos, ¿no? De la muralla en Alicia y también es un peón, digamos, ¿no? Es un peón del juego, también hay toda una metáfora, digamos, social y política, ¿no? Sobre los distintos lugares del ajedrez también, ¿no? Y el salto de los peones, como decía Guille. Algunas las elegí porque eran muy lindas las fotos también, ¿no? Las luces, Dos todo. onzas, dos ¿Eh? onzas. Se llama dos onzas porque no vale nada, porque es chiquito el precio y porque pesa poco, 2 onzas. Mm. Sass también funciona como una especie de... Él terminó confesándonos que él hacía para construir su personaje, él hizo, bueno, yo soy un excombatiente de Malvinas que está acá atrapado en este mundo distópico y no puedo salir. Pero para mí también es un poeta, es el poeta de la obra, es el filósofo de la obra, que está atrapado y perdido, mutilado, ¿sí? Tal vez un excombatiente, ¿por qué no? Y eso me parece muy interesante porque Humpty Dumpty, digamos, tiene una mirada en el original como más cínica, me parece, como más corrosiva, y aquí es más piadosa. Él primero está atrapado, pero en la medida en que irrumpe en su inocencia, en su deseo de querer verdaderamente fundar otro país, él él va volviendo a tener algo de esperanza, ¿no? Y vuelve a conectar con algo que lo ayuda a pensar. Es quien en la obra sobre el final reflexiona de que nosotros ya tendríamos que pensarnos como adultos, ¿no? Eso es un texto, también un intertexto de María Elena Walsh, ¿no? Que también me lo acerca Lili como dramaturgista en nuestro laburo. Y- Para los que se acuerdan, los más grandes entre nosotros, País Jardín de Infantes, ¿no? Sí, Ahí, De sí, Javi. Elena Walsh. Pardija tiene infantes. Exactamente. Bueno, entonces esta idea de pensarnos como adultos, que tenemos derecho a pensar lo que queremos, lo que deseamos, lo que imaginamos, ¿no? Y también el dolor de gritar que cómo vamos a hacer, a qué justicia apelar para desenmascarar todo esto.
todos estos personajes que se disfrazan con palabras de libertad y en realidad te oprimen y te dejan solo a la intemperie, ¿no? Eh, Y te un poco exprimen la cabeza. oprimen la cabeza. Imprime la cabeza. Un poco ese tránsito fuimos haciendo, ¿no? Bueno, ahí Ah, tenemos Lini. Sí. Y lo literal de estar sujeto, sujetado, atado, ¿no? ¿Qué es un sujeto, ¿no? Finalmente, ¿no? Estar sujetado a qué, ¿no? ¿Qué sujeto quieren que seamos, ¿no? Calladitos, encorvados, silenciosos, obedientes, subalimentados, ¿no? Subeducados, con pocas luces, obedientes, ganado, va. Y esa es la claro. pregunta, ¿no? Ahí, bueno, una que ya la comenté al principio, la otra intertextualidad que fue muy importante para nosotros, la figura ahí tienen a Harry Houdini a la izquierda, el escapista, digamos, ¿no? El gran mago Erich Weiss, en realidad, y también, bueno, la alusión a Houdini en la obra, que se da a través de los chalecos de fuerza, ¿no? Pero, y con esto también la asociación, no sé si se acuerdan, en la época de la dictadura que les decían a las madres de Plaza de Mayo, las locas de Plaza de Mayo, digamos, ¿no? O sea, primero creás la figura de la desaparición, que es una locura, como a través del espejo, y después a los que ¿no? A los que piden por los desaparecidos los llaman locos. O sea, ¿no? Como esta cuestión, pero también como en Harry Houdini, como bueno, como la posibilidad del escape, digamos, ¿no? A través de nuestra cabeza, digamos, ¿no? De usar la cabeza. La habilidad para el escape, además, el entrenamiento Exacto. para el escape, ¿no? Hay algo que hago yo, me formo para escapar, para salir, me formo para salir, ¿no? Digamos, me parece que Houdini lo que tenía era esto, una destreza entrenada. Esta idea de Houdini diciendo, yo soy iluminista, yo pienso. Digamos, construyo una ilusión, pero es estrategia, es cómo lo hago. La pregunta nunca es dónde está la pelotita, sino es cuándo, ¿no? Entonces, y eso, esa pregunta, me parece que es la pregunta de todas acá, ¿no? En esta idea de poder eh, salirse de las ataduras, o bueno, nada, asociaciones. De la sujeción, sí. Bueno, acá hay un diálogo muy lindo para los que la vieron, que por ahí se acuerdan, que es el momento donde este poeta, dos onzas, digamos, ¿no? Le avisa a Irupé, Alicia, digamos, ¿no? De los peligros de los que estamos. Bueno, y esto es el final, simplemente también para los que se acuerdan que Guille le puso mate pastor, que es una especie de jaque, y después va a ser jaque mate a lo que él llama este reino, digamos, ¿no? Este reino de magos, de reinas tuertas, digamos, ¿no? Bueno, de todo esto de brujos, esta genealogía, ¿no? No sé, Guille, si quieres decir algo más de esto. Creo que es la última que tengo. Era que nosotros pusimos adrede el chaleco de fuerza en referencia a Houdini, por todo esto que estamos hablando, pero también con la idea de poner en escena en el cuerpo un escape. Y el escape además está coreografiado, las dos chicas se escapan igual, digamos, ¿no? Con la idea bueno, de relatar eso, ¿no? Relatar se escapa, y con estrategia se escapa, y se escapa sí, con pensamiento antes de, ¿no? Y bueno, y por eso se libera. Cuando ella se libera, la reina roja cae. Y dice mi reino por un caballo, como decía Ricardo Ah. III. Bueno, y esta es nuestra invitación a ese ajedrez, digamos, ¿no? Entre la ilusión y el engaño, entre la magia blanca y la magia negra. Y bueno, si quieren por ahí también abrimos ahora a preguntas, comentarios. Voy a cerrar esto. Guillermo, Dale. acá agrega Nélida Di Rienzo que el dios del bien se llama Yahweh. ¿Puede ser? Sí, señor, sí, señor. Yahweh, eso. Nélida, gracias. Gracias. Bueno, bueno, Patricio, te pedimos que habilitemos los micrófonos y los que quieran hablar les pedimos que levanten la manito amarilla que está por ahí abajo. A ver si acá hay algo. Em, a ver, bueno, hasta que se animen. Este, bueno, por ahí hay que comentar que, bueno, los que vimos la obra, yo la vi dos veces. Eh,
y la verdad es que fue muy bueno verla dos veces porque en la primera fue como un meteorito de cosas que aparecían en escena y magia y música y luces y texto, ¿no? Y el vestuario impresionante también. Y la segunda vez me permitió prestarle más atención al texto, ¿no? Así que fue, bueno, un disfrute doble. Bueno, ahí me callo yo y voy dando la palabra. Alicia. Sí, después de oírlos, obviamente que tengo que volver a ver la obra, porque la primera vez, es decir, primeras escenas, ¿qué es esto? No entiendo nada. Realmente, después, a medida que se va desenvolviendo, pero por ejemplo, todo esto del espejo que ustedes señalan tanto, yo lo vi a cuartos, diría. Ni siquiera pensé en Alicia, del País de las Maravillas, ¿no? Este, me resulta muy, muy interesante lo que ustedes están explicando de cómo fue concebido esto, porque, por ejemplo, la parte donde ya se encara más lo que es nuestro país me resultó más clara, ¿no? Es decir, a dónde el tema de Malvinas, el tema de los desaparecidos, el tema del exprimir la cabeza, que nos vacíen la cabeza y la llenen con las ideas libertarias, en fin, todo ese tipo me resultó más claro. Pero, por ejemplo, yo en esta cosa donde Irupé tiene su nombre puesto y la otra chica, no recuerdo los nombres, lo tiene al revés, yo pensé que era algo así como una especie de yo y de ello, es decir, una cosa de conciencia y de más inconsciencia, como dos aspectos de la misma persona, ¿no? Lo pensé a través de lo identitario, por ejemplo. Acá están apuntando a la identidad nacional inclusive. Es decir, cosas que me llevaron para otros caminos que ahora que los escucho, tengo que volver a ver la obra. Mm. Bueno, para mí me parece que esto es lo importante de una obra de arte, ¿no? Que uno, el autor la hace y después los que la ven o los que escuchan interpretan otras Claro. cosas que a veces ni siquiera el autor las pensó, ¿no? Pero que están ahí. Carlos. Perdón, por ahí para Alicia el nombre del reflejo, es su reflejo, ¿no? Es Epuri porque es Irupé al revés, digamos, ¿no? Ella es su Sí, reflejo en el espejo, digamos, ¿no? Sí. Y Sí, quería plantear varias cosas, ¿no? Primero me parece una obra multidisciplinaria, ¿no? En el sentido de que toma varias lecturas, política, literaria, mágica, de distintos aspectos. Los actores me parecieron sensacionales, realmente. Me pasó que me angustié con la obra en dos oportunidades, ¿no? Una cuando le exprimen la cabeza y otra cuando le ponen el chaleco, ¿no? Lo del chaleco me hizo recordar a la parte psiquiátrica también, ¿no? De arruinar a una persona y exprimir es como sacar todas las ideas. Después otra cosa que me parece que aunque no está dicho así, todo el tarotismo tiene que ver con las fuerzas del cielo, ¿no? Que ustedes no mencionan, pero que está implícita en la obra, ¿no? Esta cuestión. Hay una cosa que me dejó pensando, ¿no? Que eh, yo esperaba un final abierto en el sentido que no había una derrota absoluta de la mujer roja, ¿no? Sino que quedaba abierto a lo que ocurriera, que es un poco lo que está pasando en este país en este momento, que no sabemos para dónde va a ir la cosa. Pero en la obra está muy, no sé si el Lewis Carroll lo plantea así, ¿no? Pero está muy definido ahí en un final donde todas las fuerzas del mal son derrotadas, ¿no? Aparece ahí. Y yo esperaba un final donde no se supiera bien qué ocurría. Eso es lo que quería decirles, ¿no?
Bueno, para pensar otro final, ¿viste? Claro, Esa es claro. para Guille, porque es el dramaturgo. Guille, para Guille. Sí, queremos otro final. Queremos Guille, ¿vos querías decir algo o sigo dando la palabra? No, no, no. Sigan nomás. No sé si me están oyendo en este Te momento, porque oímos, a mí a pero veces. quedaste congelado, sí. Pero te Ah, oímos, bueno, sí. bueno. ¿Pero él Bueno, escuchó? ¿Habrá escuchado? Sigamos nomás. sí, 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 está escuchando. Nélida, Ah, dale. bueno, agradecerles, la verdad, la presentación, porque escucharlos a ustedes transmiten una sensibilidad y un sentimiento que llega a lo más profundo del cuerpo y del alma, ¿no? Yo amo el teatro encima, así que con más razón todavía. Y de tantas cosas que me surgieron, además de la belleza estética, la belleza de ustedes poética, la poesía en las imágenes también, quería señalar dos cosas nada más, el tema de la ilusión y el tema de la obra que empieza en los pasillos, ¿no? En los halls de entrada, en los lugares de circulación. Ya que por ahí Liliana decía, bueno, a ver qué dicen los psicólogos, ¿no? Los psicoanalistas, qué dicen de esto. Y me parece que ahí señalan algo muy interesante. Entre otras cosas, estaba pensando, la ilusión, que es como resistencia, que sería el derecho a soñar, ¿no? Pero también hay una ilusión que me parece que se fomenta en estos tiempos, que hay un psicoanalista que hace poco sacó un libro muy interesante, Sebastián Blut, sobre el tema del autoerotismo, y que en una entrevista que le hace un periodista, también una muy buena entrevista, le pregunta qué quiere decir con eso del autoerotismo. Y entonces habla de, hay algo del tema de la ilusión, pero la ilusión en el sentido eh, que cuando se trata de la ilusión, para decirlo rápido, la ilusión que sería para un bebé succionar su dedo sería que puede esperar a alimentarse y pensar que está tomando, digamos, la teta de la mamá, ¿no? Y entonces se imagina eso y se calma con eso hasta que, bueno, empieza a tener hambre y le pasa otra cosa. Pero ilusoriamente, delirantemente, vamos a decirlo así, podría tener esa ilusión. Y que lamentablemente estábamos viviendo tiempos donde lo que predominaba era ese tipo de ilusión, ¿no? De algo de lo que no existe, hacerlo como sentir que sí, que es así, ¿no? Y que termina siendo delirante, porque si lo hace un bebé es una cosa, ¿no? Pero si lo hacen los adultos o si lo hacen los que votan es un problema, ¿no? Este, Eso por un lado, y por otro me encantó lo de la obra empieza en los pasillos, y por qué lo decía, porque llevándolo al terreno de las prácticas, hace muchos años venimos trabajando algunos con respecto a que las prácticas empiezan en la sala de espera, ¿no? Que las salas de espera y los pasillos, las escaleras, el que te paran en la escalera y dicen, ¿vos sos psicóloga? ¿Me puedes atender? Este, y las escenas que se producen allí tienen que ver con nuestras prácticas, no son el afuera de, ¿no? En lo que pasaría dentro del consultorio y lo que pasaría ahí en la sala de espera o en los pasillos, ¿no? Hay algo que se escucha de otra manera, que se dice de otra manera, que se contesta de otra manera. Me encantó, bueno, me encantó todo, no quiero decir más cosas porque quiero que hablen otros. Muchísimas gracias. Eso puedo Podés decir. volver a hablar dentro de un rato. No sé si Guillermo o Lili quieren comentar algo. Perdón por lo largo. No, No, está bien. yo me quedé pensando con la pregunta de Carlos, ¿no? Porque alguna gente también nos preguntó, bueno, no es muy realista, digamos, ¿no? En esta situación política, pensar que vamos a hacer un jaque mate a esta gente. Y no sé, bueno, Guillermo escribió la obra, es el dramaturgo, pero recién pensé, dejanos por lo menos ganarles en el teatro, ¿no? Claro, Como que claro. que por lo menos, o sea, hay como la idea de que, de eso que decía Guille, que es un sueño colectivo y que tengamos como espacios propios, ¿no? Donde decir, bueno, en esto y en este ajedrez de la cabeza, digamos, en la estrategia, ¿no? Con el tarot y, ¿no? Y los artificios, en esto nosotros podemos darle un jaque mate, aunque después nos pongan el chaleco, no sé, pero digamos como que
también como una posibilidad de atisbar, aunque sea en un sueño, otras posibilidades, porque también se necesita un poco, ¿no? La utopía y yo a veces decía, muchos amigos vinieron a verlo, que también es una especie de catarsis real, ¿viste? O sea, uno se ríe ahí de la Reina Roja y ¿no? De Bullrich y su protocolo, bueno, y todas las cosas que están ahí condensadas, digamos, ¿no? Y bueno, y en ese espacio nos podemos reír y los demás se ríen con uno y entienden lo que estamos diciendo, ¿no? El absurdo que estamos viviendo, digamos, ¿no? Más allá de lo que pasa en la realidad política, que por ahí sería un poco naif, ¿no? Pero no sé, se me ocurrió recién como... por eso decíamos también la ilusión y el teatro como un espacio de resistencia, también de resistencia a este individualismo que tenemos, sobre todo después de la pandemia, no solamente, donde ya los cuerpos no están, digamos, ¿no? Y la gente nada más se encierra a ver Netflix, pero bueno, en el teatro tenés que estar, digamos, ¿no? Y estás ahí, a mí lo que me fascina, que ya la vi muchas veces la obra, es que cada vez es otra obra porque cada vez, ¿no? Hay otro público, porque cada vez los inconscientes se enganchan de maneras distintas, porque cada vez cada actor tiene otro día, qué sé yo, ¿no? Porque cada vez es interesante, la gente que está jugando para nosotros era importante también, no son actores, son ajedrecistas, o sea, juegan en serio, pero cada vez vienen otros ajedrecistas a jugar, ¿no? Y cada uno juega su juego, con sus estrategias, Y en esto, ¿no? Me parece que por ahí con el nombre de la charla, ¿no? La ilusión y el teatro como espacio de la resistencia en este momento, de la resistencia colectiva y de la resistencia con los cuerpos, ¿no? Concretos. Sí, y con la fantasía, con jugar con Ah, esta fantasía, ¿no? La ilusión no me la quita nadie, digamos. claro, la ilusión y la Por más esperanza, que iba a me decir yo, expriman la ¿no? cabeza, por más que me expriman las ideas, la ilusión no me la van a quitar. Y eso sigue estando. Ujú. Hay una cosa para mí que es maravillosa de toda esta conversación además que estamos teniendo, es que concluyo que en realidad la obra siempre se completa en el otro, ¿no? Y en el otro como espejo, incluso, que resulta muy interesante eso. Las interpretaciones, las miradas, ¿no? Es una canastita que cada espectador, cada uno que viene, ve y participa, mete aquello que asocia propio, que le es propio de su mundo. Y Claro. ese es tu espejo. Y otra cosa que yo quiero decir en favor de cierta voluntad que yo como hacedor teatral hago, que es que no es la primera vez que escucho, y esto es adrede, quiero informar, que dicen, a mí me costó entrar. Al principio no entendía nada. ¿Y esto con qué se come? ¿Cómo es esto? Yo hago un abordaje en estas tres últimas oportunidades, ¿no? En que trabajé con el mismo equipo, abordé así la tarea, porque considero, o por lo menos en este último tiempo me parecía que estaba bueno, hacer que el espectador trabaje, que no sea solo espectar, que yo te doy la cosa cocinada, terminada. Digamos, hay un rompecabezas que vos tenés que armar. La imagen la tenés que completar vos y tenés que hacer un esfuerzo. Digamos, y está bueno que se haga ese esfuerzo y que está bueno también que se transite la incertidumbre de no entender al principio. Yo escribo así, al principio no entendés nada, al principio aparecen cosas inconexas e imágenes que no puedo abarcar y que dichas acá resultan demasiado para mí. Pero en algún momento las fichas empiezan a caer y empiezan a acomodar y la obra no termina en la obra, sino termina después. Termina en esta charla, termina en tu casa, termina el otro día, termina cuando termine, porque la obra continúa viva, transitando en nuestro interior las imágenes, las contradicciones, las preguntas. Todo esto si te gustó, si te pareció una porquería, te pareció una porquería, te fuiste a tu casa enojadísimo y se terminó. Pero si te pasó algo, porque la voluntad no es solamente hacer una obra de teatro donde vos venís a ver una historia, sino la voluntad, que a veces lo logramos y a veces no,
es que vos hagas una experiencia estética, una experiencia artística, en donde tu espíritu, tu cerebro, tu cuerpo interviene, no tus sueños, digamos, no solamente intervenís o participás expectando, sino que hay un trabajo que el espectador tiene que hacer, porque está vivo y porque el arte, insisto, como dije al principio, se completa siempre para mí en el otro. Muy bien. Perdón Eh, la bárbaro. solemnidad. Ujú. ¿Cómo? Perdón la solemnidad. No, está bien. Bienvenida. Bueno, Susana. Sí, yo me voy a referir a la música porque es arte. A mí realmente la obra me gustó mucho escénicamente, pero la música no solo es el arte de combinar los sonidos, sino es un sonido que se representa para ser escuchado. Y en el caso de esta obra es fundamental porque hay un instrumento que se llama teremín, que se toca con las manos y con el aire, y que nos da esta sensación de extrañeza, de sueño, de relajación, ¿no? La música realmente es maravillosa porque tanto en el tarumba, que nos significa ese niño eh, muy, muy pobre y desactivado de toda esta sociedad, ¿no? Como también en la canción de Alicia o en la de Serú Girán. Así que me parece maravilloso esa incorporación de la música, ¿no? Y además en vivo. Buenísimo. Gracias. Por ahí nos dijimos que sí, que Guille siempre trabaja con el mismo equipo y que por ahí los que vieron en el piano, el pianista es el compositor, también es toda música original para la obra y está ahora en Spotify si la quieren escuchar. Ajá. Buenísimo. Sí, Acá hay está unos todo. comentarios, si querés podemos compartir. Acá Marta Carbonero dice, gracias por tanto, ¿por qué no llevan o si están pensando en llevar la obra al interior? Y después Ay, Alicia Dayan, perdón, sí, dale. Y Alicia no, no, Dayan no, dice, decía que es un deseo enorme. a un deseo enorme, claro. Está bien. Y después agrega Alicia Dayan, que habló recién, que la otra ilusión es la que nos quieren hacer creer que la pobreza disminuyó en un 30 y pico por ciento. por ejemplo. Sí. Esta es la sensación de esto, ¿no? Por esto hicimos también la obra, ¿no? Porque es un nonsense, o sea, no puede ser Claro, que te esté, o sea, es Alicia en el País de la Maravilla, que te estén contando claro, esto, vos decís, pero, claro. o sea, nos están jodiendo. Yo ayer vi esa noticia y le escribí, tenemos un grupo de colegas, ¿no? Que son sociólogos, y nos están jodiendo, o sea, ¿no? ¿Quién hace estas cifras? O sea, y es para enloquecer realmente, ¿no? Es Em, alucinatorio, en realidad es exacto, exacto, alucinatorio. sí. Y Claro. con lo del interior, si alguien tiene alguna idea, hablo yo porque me parece que Bienvenida. se congeló Guille, pero bienvenida, o sea, con muchísimo gusto también en las salas que conozcan, o sea, felices. Bueno, Sí. Estaría bonito. bueno, le Ah, vamos a ¿puedo dar la decir palabra a algo? Sara. Sí, Sara. Gracias. Yo quería decir algo, Guille, que me parece que la obra no se completa en el otro. Discúlpame que no piense como vos. Yo pienso que se suplementa en el otro, porque el suplemento es una sumatoria, es como el suplemento de un diario. Suma, 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 pero es interminable. Si se completa, se cerrara, como se puede cerrar la última escena. Yo diría que, bueno, a Carlos Pachuk se le ocurrió otra escena del final Ujú. supuestamente, o alguno de nosotros, si viera la obra. Entonces yo no diría que se completa, porque nada se completa. Nosotros como psicoanalistas no completamos nada con una interpretación, abrimos y dejamos que circule, que surja, que devenga, que sea un devenir, que sea un fluir. Entonces me gusta más la idea de suplementar que de complementar, porque el complemento cierra, completa, y no se completa nada, nada se completa. Oh, y yo quería agregar también que Borges decía sobre estos comentarios que suplementan, tomando lo que dice Sara, Borges decía
que habían mejorado su obra. Gracias por mejorar mi obra porque les daban nuevos sentidos que él por ahí ni había pensado. Claro, y Borges decía, justamente Borges era el que decía, siempre se escribe en borrador. Bueno, yo cuando entrego una obra es porque ya no quiero más saber nada de ella, porque si no puedo seguir. Es verdad. Sí. Tal No cual. sé realmente si Guille está escuchando, porque lo veo ahí Congelado. congelado. Sí, ahí le pregunté, pero no sé. Si no, Pero sí, escucha, yo por lo menos, Sara, estoy totalmente de acuerdo con vos y absolutamente creo que era lo que quería decir él, ¿no? Que se suplementa, sí. Sí, gracias por... decile a Sí, Guille que en todo caso se vaya donde estás vos y pónganse sí, los dos. sí, sí. Lo que pasa es que no, a ver, me pongo en un minuto si no. Sí. Ahora, enseguida te doy la palabra, Elina. ¿Estás pidiendo la palabra? Sí, sí. Bueno, ahora sí, porque se le fue la conexión a Guillermo, así que es bueno que se junten. Eh, quiero Acordaba, comentar mientras que el comentario de Susana Satinowski tiene que ver con su profesión, es musicoterapeuta. Qué bueno. Así que le resonó por ahí hablando de música. la Pero música, sí, la música está muy buena también. para mí la música fue sorpresiva. Perdón. Ahí Yo está. estoy escuchando todo, Ahí te estoy escuchando recuperamos, todo. dice. Mira, ahí aparezco congelado, mira qué interesante. Sí, ahí queda. Pero estaba escuchando todo atentamente y estaba totalmente de acuerdo con esta idea de suplementar. Sí, coincido plenamente. Y agradezco también, porque es cierto, ¿no? Esta idea de que continúa y me gusta mucho esa idea del devenir, ¿no? De que es un devenir, que es un continuar, ¿no? Como que sigue progresando, ¿no? Evolucionando, no sé qué palabra es la más adecuada, pero sí, porque eso es el hecho artístico, ¿no? O el intercambio artístico. Y eso es lo que hace que esté vivo, ¿no? Y vivo en nosotros, porque además encima de eso, funciona como espejo, pero es un espejo que vive en nosotros también. Eh, y en ese ida y vuelta revela, devela muchas cosas. Yo creo que hago teatro por esa razón, porque sé bien por eso, ¿no? Porque me hace mejor persona, o por lo menos intento, qué sé yo. Ujú. Mm. Sí, Elina quería hablar. Sí. A mí la música me sorprendió, me mantuvo como alerta, como un clima de alerta, y me angustió mucho cuando le exprimían la cabeza a las dos chicas, que finalmente resultan ser la más fuerte de los guiones en mi interpretación. Este, y además por ahí escuché, quizá mal, salimos, no me acuerdo con quién, no sé si con Paulino, no me acuerdo quién, dijimos, pero dijo el 3%. Sí. Eso lo agregamos ahora porque nos parecía, esta obra es catártica para nosotros también, y nos parece, a mí, digamos, por eso también La Reina Roja se llama así tan directamente Victoria de la Villa Cruel, eh, porque nosotros en toda la obra proponemos poesía, ¿no? Proponemos que la poesía es el camino, el encuentro con lo humano, con la humanidad, digamos, ¿no? Con lo de humano que tenemos, pero también entonces permitirnos la licencia de ser muy directos y muy concretos con cosas que son muy, que no son nada metáforas, ¿no? Que no son nada metafóricas. Entonces, hacer esa referencia directa para traerlo al aquí y ahora y que se produzca aquí y ahora. Es como un traerte para acá. Estábamos volando en la poesía, te traigo para acá y te pongo acá porque todo esto está hablando de acá, de ahora, nosotros, ¿no? Por eso me permití agregarlo cuando salió todo se lo pedí. Y de hecho, también el Pombero dice en algún momento sobre el final, cuando están jugando al jaque mate pastor, dice el Pombero, no sé qué, el Pombero coimea a no sé quién para hacer un enroque, no sé cuánto. Sí. Digo, lo agregamos por eso, porque antes habíamos puesto libertad cambiaria
y antes habíamos usado la palabra protocolo y usamos la palabra libertad, digamos que son palabras que están muy en boca nuestra hoy, ahora, las escuchamos todo el tiempo. A mí Claro. me gustaría verla de nuevo, porque el impacto al comienzo fue tan fuerte que, bueno, pienso que me he perdido algunas cosas. ¿Va a estar más tiempo? Todo octubre, todo octubre. Ah, qué bueno. Bueno, muy Eh, bueno. Y además me encantó la escenografía, muy buena. mm, Bueno, ese rojo dice Ujú. mucho. mm, mm. Bueno, Marta, Muchas gracias. damos la palabra a Marta. Bueno, yo la verdad es que quiero compartir la sensación aquí y ahora. Y me pregunto si no estamos construyendo una ilusión en este momento, una ilusión de estar juntos. Mm. Y Y Marta sí, dijo que está en Bariloche, si consiguiera un lugar para llevar la obra sería buenísimo. Sí, bueno, voy a intentarlo. bueno, nosotros materia dispuesta, para lo que sea. Gracias. Gracias. Ya. ¿Conocen a alguien de Bariloche que esté en teatro? Bueno, yo de mi época de director del instituto conocí a alguien que era representante de ahí de la zona, que se llamaba Maxi Altieri, que Exacto. en realidad, y bueno, y después tuve conocimiento de algunos grupos teatrales, algunas salas que conocí, pero ya, no sé, Bien. pasaron unos años también, El ¿no? tema es que no tenemos salas. Tenemos salas muy chiquitas. En Bariloche no hay sala, había una o Tampoco una dos. sola cosa. Habrán Está cerrado. la biblioteca. Sí. ¿Puedo decir algo? Si se trata de buscar algún enganche, me parece que no tiene que ser necesariamente alguien de teatro, alguien que viva en Bariloche sí y que tenga ganas y que tenga onda, ¿se entiende? Para ir buscando, porque yo soy de las redes y los Ajá. grupalistas, para nosotros la palabra ilusión es un término muy querido porque para nosotros, para que un grupo funcione, tiene que haber primero una ilusión grupal. Y yo Muy tengo bien. 55 años de profesión y cada vez que empiezo una tarea grupal, clínica o no, digo estas palabras. Escuchen, ojalá que tengamos suerte, porque la magia se da o no se da. O sea, si no hay ilusión grupal, el grupo se pulveriza. Entonces, muy impactada, muy emocionada, y me parece que esto amerita por el enorme trabajo que le han puesto, la onda que le pusieron, y como con Cristina cuando salí que está por ahí, le digo, yo quiero aprender a jugar al ajedrez, porque yo sentía que la metáfora, bendita sea, me perdía cosas por más que le pusieron letra y qué sé yo, que yo ahí no sé si lo dejaría para que sea más eterno, pero bueno, son gustos, lo mismo que dijo Sara, lo complementa, lo completa, lo suplementa, más qué sé yo, podemos agregarle palabras, muchísimas, pero me parece que esto amerita para que siga circulando. Así que yo me comprometo a hacer una conexión que no tiene nada que ver con teatro, con una médica, que te diga, mis amigos no son actores, pero yo soy enamorada del teatro y la verdad que todo el tiempo cuando salí con todo lo que no entendí decía, pero esto es Beckett. Más allá, miramos para dónde me fui. Igual uno puede asociar libremente, ¿no? Pero la verdad que es made in Argentina, con mucho trabajo, con mucho talento. Por favor, el vestuario, el guión, toda la escenografía, qué sé yo, lo multimedia, ¿qué quieren que les diga? Estoy encantada. Bueno, la pueden llevar de representante a Paulina. Sí, la Sí. llevamos. No, a todos nosotros, si todos quieren que se dé la vuelta. Yo me comprometo a hacer el contacto y les digo a través de Mirta si tuve algún éxito o no, porque es gente joven, muy polenta, que puede ser que se enganche.
es todo lo que tengo, la verdad que no es mucho, pero tengo ilusión. Me hace ilusión y ahí apuesto. Gracias. También es una forma de resistirse, pero ya estoy podrida de indignarme, porque siento, viste, que mis armas son estas, la palabra, y que si puedo hacer algo con la palabra, que circule, y cuanto más circule, mejor. Eso es lo que tengo para decir. Bravo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Carlos. Sí. Sí. A mí la obra me pareció una maravilla, la puesta en escena y la música, digamos, la combinación, además de la calidad de los actores, ¿no? Hay una frase que ustedes ponen que es de Shakespeare, que es donde dice mi reino Por por un un caballo. caballo, ¿no? Que es Sí. el final de Enrique IV, creo que es, que era un Ricardo asesino, ¿no? III. Ricardo III. Enrique III, Ricardo III, sí, siempre me equivoco con los nombres. Pero Ricardo III sí que era un asesino y que ahí está en la batalla final, ¿no? Está completamente vencido, derrotado, ¿no? Y yo creo que eso hace una ilusión colectiva de que ocurra algo así, me parece, ¿no? Como un momento mágico donde terminemos para ese lado, ¿no? Sí, veremos si ocurre. Otra cosa que dijo Nélida respecto de los pasillos, ¿no? Hay un libro de la Meguino donde hay un autor que habla de la terapia en los pasillos de la Meguino y cuenta que eh, él trabajaba más como terapeuta con los discursos y las conversaciones que había entre los que estaban en la sala de espera o los que estaban esperando turno que con cuando se hacía la sesión adentro, ¿no? Así que esto del pasillo viene muy bien para la representación que ustedes hicieron, porque no hay una frontera entre el adentro y el afuera. Esa es la situación. Los Bueno, que trabajan les agradezco enormemente porque la verdad me hicieron emocionar con la obra. Qué Muchas bueno. gracias. Agradecido, muy agradecido. emocionante y a mí me gustó mucho compartirla en grupo, muchos de ellos los conocía, es como que estando todos uno se siente más fuerte. Mira Eso vos. No sé si les pasó también, pero vieron que pusimos para mí también es liberador esa parte donde dicen, bueno, que nos podemos reír juntos y ¿no? Que le pusimos el que se ríe no tiene miedo, como de repente ver esos perros invisibles, ¿no? De Milei con Angueto, ¿no? Con Carlitos Balá, no sé si hicieron esa referencia, no la puse en el PowerPoint, pero no, era Carlitos Balá con el perro invisible, ¿no? Y Milei con sus perros muertos y que, bueno, es un conejito. Pero, ¿no? Y la infantilidad, además de sus políticas, de sus personajes, o sea, poderse reír en grupo, en ese lugar, en el teatro, en un colectivo que por ahí no conoces al que está al lado tuyo, pero no ve, digamos, ese absurdo. También puede ser por lo menos a mí que estuve un par de veces en las funciones, me resulta muy liberador, digamos, ¿no? Como decir, y no nos sentimos tan solos ¿no? en esto, pero. Sí, se comparte, ¿no? Es cierto esto, que cuando uno está en el teatro, aunque no conozcas al que está al lado, te reís con el de al lado o sufrís con el de al lado, ¿no? Y siempre se termina compartiendo un comentario, ¿no? O un gesto, o una sonrisa con el de al lado. Porque Es verdad. todos Sí, Cristina. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, quería agradecer básicamente. Me emocionó primero encontrarme con muchos compañeros que no los conocía, que nos veíamos virtualmente desde la pandemia. Eso ya fue maravilloso. Más allá que invité a amigas que no son de la asociación. Después tuve esa sensación de no entender nada al principio y después me metí en la obra y me emocionó muchísimo. Tengo ganas de volver a verla y aparte de recomendarla. Y por otra parte, también comentarles que tengo gente amiga del teatro que no tienen salas y ellos van a las casas como puesta en acto de ir con el teatro vivo. Así que esa sería otra posibilidad, porque quizás todos conocemos a alguien que viva en alguna provincia o en algún lado, ¿no? Y por otro lado, también decirles que esto armó lazo en el teatro, en la asociación, acá,
la verdad, espectacular. Y me vino a la memoria esto, con esto termino, cuando decían que la obra se completaba en el espectador o se suplementaba. Había una película que se dio en España, que aparecían como unas estatuas, no son estatuas, pero eran imágenes grandes que aludían a las muertes que provocó Franco. Y de repente pasaron los franquistas y les tiraron tiros y las agujerearon. Y el autor dice, se terminó la obra, se completó la obra, concluyó, la intervinieron. Me parece que la mirada del espectador interviene en la obra y le da alguna lectura posible. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? A ver si hay algo en el chat que no haya visto. No. ¿Algo más que quieran agregar ustedes, Liliana, Guillermo? Agradecer también nosotros. Uno no tiene siempre la posibilidad de reflexionar sobre el proceso creador con un otro que no sea el otro loco teatrista como uno, ¿no? Y está bueno, a mí me resulta enriquecedor también en esta idea de suplementar las lecturas, las miradas, las impresiones, porque, como decían también de Borges, ¿no? Digamos, decir, amplifica, y te da otra mirada que insospechada por ahí, ¿no? Y bueno, eso siempre para nosotros, para mí, enriquecedor y bueno. Y uno, aún en la distancia, ¿no? Aún en la mirada crítica, digamos, ¿no? Enriquece y uno, bueno, ya se sabe eso, digamos, ¿no? Pero bueno, agradecer este espacio, esta posibilidad, este encuentro. Sí, Yo quería muchísimas gracias también. Sí. Hay Sí, no, perdón, sí. Mirta, hay un mensaje recién, a varios agradecimientos y hay uno que pone profundo agradecimiento a Liliana Guillermo por tanto al servicio, tanto arte al servicio de la resistencia y al área de cultura por elegir esta obra. Bueno, yo quería decir que un poco esta idea, esta actividad surgió de una idea como de hacer teatro debate, digamos, así como a veces hacemos cine debate, veníamos pensando en cómo hacer algo que sea teatro debate. Es más difícil porque no todo el mundo puede ir al teatro, no todo el mundo está en Buenos Aires, pero dado este intercambio, me parece que, aunque sea los que pudimos ir y los que se quedan ahora con las ganas de ir a verla, O verla de nuevo. O verla de nuevo, podemos hacer un grupo para verla de nuevo. armamos otro grupo para verla de nuevo. Y por ahí Marta Carbonero se viene desde Bariloche y se viene a ver la obra. Pero aparte de eso, me quedé pensando en una parte del título de esta actividad, que es Teatrar en la Argentina hoy. Si querés ampliar algo sobre eso, Guille, porque me parece que es un tema también y quedó medio de costado. Lo que hicimos hoy es teatral también. Bien. Digo, porque esto que decía antes, digamos, teatral como acción, y no solo es el rito del hecho escénico, del hecho teatral en el momento, en el templo teatral que sería el teatro, ¿no? O en el lugar en el que converge el hecho escénico. Digamos, teatral es todo lo que viene después también. Y también es teatrar el proceso previo, el proceso creador, el proceso de intercambio con otros artistas,
¿no? Poniendo en crisis lo que uno hace, porque en definitiva nuestra tarea en el teatro es desechar y equivocarnos, ¿no? Nosotros construimos en el fracaso, ¿no? En el error, ¿no? Y el teatro es interesante en tanto haya error, en tanto haya conflicto, en tanto haya una peripecia que se recorra porque hay algo que está en tensión, en conflicto, ¿no? Y esto es lo que hace que esté vivo, porque es lo más humano que tenemos. No sé ya qué estoy diciendo. Tal vez en la Argentina de hoy, Está bueno. yo que lo veo desde afuera del teatro, en la Argentina de hoy es increíble porque la verdad es que no hay un peso, para decirlo, digamos, de manera bastante directa, y es increíble lo que hace el teatro La alternativo. cantidad de Hace obras que hay, siempre, no, la además. cantidad de obras, la creatividad, la cantidad de gente que hace teatro, aunque no sea, que hace, no sé, el fin de semana teatro, o sea, hay un amor por el teatro y un saber, ¿no? O sea, saber hacer con nada, digamos, bueno, el Teatro del Pueblo donde está la obra es bueno, es un hito, digamos, ¿no? En la historia del teatro alternativo en Argentina, pero eso también, y yo los veo también porque, qué sé yo, creo que la función que vinieron ustedes, o no sé cuál fue, no, la que viniste la primera vez, Mirta, se rompió el micrófono, entonces no había pero Sí. siempre hay que estar improvisando, y por supuesto no hay un peso para comprarme, y es impresionante cómo trabaja ese colectivo, me parece que esa fuerza que tenemos que se ve en la especificidad también de Argentina, ¿no? O sea, cómo con la nada hacen magia realmente. Bueno, eso habla de, eso yo creo que en la Argentina, digamos, porque yo, al haber sido funcionario de y dirigiendo una institución bueno, acompaña toda la actividad teatral en el país, tuve la oportunidad no solamente de ver el país teatral del mundo, del país, sino en el mundo también, y comparar y poder saber cómo el fenómeno del teatro en la Argentina es único en el mundo. Ah, Digamos, solo Brasil Sí. y Alemania, digamos, ¿no? En términos de construcción de poética, de lenguaje y en proliferación de emergentes nuevos. Lo que pasa en la Argentina es un fenómeno rarísimo. Vienen de distintas partes del mundo a tratar de entender por qué coño nos importa tanto a nosotros el teatro. ujú, Y yo creo que están en un punto, en algo de nuestro ADN, no el teatro, sino lo gregario, lo colectivo, eso que llamamos la picardía criolla también, que nos junta, nos reúne en las canchas, con las canciones, en las manifestaciones, ¿no? En la respuesta en la calle, ¿no? Digamos, no sé si hay peronistas aquí o no, ni quiero hacer ninguna, pero el peronismo es un fenómeno en ese sentido, para mí. Sí, sí, también. Digamos, ¿no? Con los bombos, Teatralmente hablando Totalmente también, teatral. con los totalmente bombos y los teatral, ¿no? tambores, El con los fenómeno bombos. de las madres de Plaza de Mayo, su pañuelo blanco, su caminar en círculo. Hay una teatralidad extrema en ujú. nuestras manifestaciones sociales. Claro, Digamos, claro, es verdad. Con los bombos me y parece que nosotros tambores. somos así. Comunalidad. Hablando de, hablando de música, con los bombos y tambores que repercuten en el cuerpo y se sienten en las entrañas, ¿no? Ujú, Sí, ujú, ujú. Sí, siempre presentes también en las manifestaciones, sí. Sí. tal cual. Sí. Y las Bueno, murgas también son algo muy nuestro de Uruguay. sí. Esa Sí, Tal cosa cual. bueno, el de Río de la Bueno, Plata. Uruguay también, ¿no? sí, Sí. Sí. Yo, yo siempre pienso, la murga es el coro griego, Sí, como que es la Claro, cuna del teatro. Claro. claro. Hay tal algo de la cual. murga uruguaya que también es absolutamente teatral. Sí, Sí, y es maravilloso. sí. Bueno, Pensaba si habrá alguna relación, hoy estamos acá, teatralistas, psicólogos, filósofos, musicoterapeutas, eh, y sabemos que así como proliferan los teatros en Argentina, proliferan los psicoanalistas. No sé si tendrá algo que ver una cosa con la otra, pero bueno, nada.
reflexión al aire. Hacer un agradecimiento a Mirta, que les aseguro que trabajó muchísimo para que pudiéramos asistir. Así que Mirta, Bueno, no, y gracias por la respuesta, porque la verdad es que se armó un lindo grupo para ir a ver la obra. Y ahora que la podamos comentar y transmitirles a los que no fueron que vale la pena ir a verla o volver a verla para captar un poco más cosas que hay un montón. Hay un montón. Así que bueno, les agradecemos a Liliana y a Guillermo también que se hayan prestado a esto, que nos hayan permitido disfrutar de la obra, los que ya fuimos, y de este momento de intercambio con ustedes que fue muy rico y muy agradable y muy placentero. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos y a todos por Gracias a la estar. comisión. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias Muchas a todos. gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.